Vamos a grabar. Tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, lo hacemos desde este momento. Voy a hacer un resumen rápido, Ara. Entonces dijimos que Gracias. el verbo es el Gracias. núcleo del pensamiento, de la oración, y que al servicio justamente de este verbo, este que está en círculo y que se conjuga, está el grupo de nombres, todo el paquete de nombres, estos que les denominamos nómina, pronómina, que acuérdense que pronómina dijimos que son nombres que suplen a otros, por eso se llaman pronómina, y los verba nominalia. Estos verba nominalia, son verbos, aquí está la palabra verba, que también tienen otra faceta, tienen una faceta de nombres. Ahorita no menciono todavía, Ara, cuáles son o qué tipo de verbos nominales conocemos. Nada más dijimos que hay sustantivos verbales y adjetivos verbales. Bueno, entonces hasta aquí tienen que distinguir dos grandes bloques, el bloque de los nombres y el bloque del verbo, aquí abajo. Bueno, todo lo que se denomina nombre, nosotros dijimos que se declina. Hablamos de la declinación como una caída a través de los distintos casos. Nosotros también acabamos de mencionar que la palabra caso, en latín significa caída, la palabra casus significa caída. Viene de un verbo latino que es cadere. Cadere, después para nosotros, en las lenguas romances, evoluciona en caer. De ahí la palabra caso. Entonces, la caída, todo esto, digamos que los nombres caen en los distintos casos y los casos expresan funciones sintácticas. Los casos, nosotros mencionamos ahora, 8 casos. Al final puse 2 que están entre paréntesis. Eso me va a indicar que son casos que desaparecieron, y en su lugar, cuando desaparecen los casos, que a ese fenómeno le llamamos fenómeno de simplificación lingüística, desaparecen estos casos, hacen su aparición, ¿quién? Los adverbios. Los adverbios son palabras, ya va a quedar ahí, Ara, son palabras que se colocan en lugar de otra, que se colocan ante otra palabra para expresar la función de complemento circunstancial. Se colocan ante. Por eso los gramáticos no batallaron y a esto le llamaron preposición. Aquí les iba a poner como ejemplo, déjenme escribirlo, déjenme borrarlo así manual porque si no se me va. Les iba a poner como ejemplo el adverbio. Nosotros tenemos el adverbio antes. Antes, déjenme escribirlo con otro color. Antes no te conocía, vamos a decir, antes no te conocía. Este adverbio, que es antes, resulta que se coloca, después se emplea, pero antes de otra palabra. Y entonces yo tengo el uso de la preposición ante y digo, ante los presentes, no digo mentiras o no hago bromas. Entonces observemos, el adverbio antes se colocó estratégicamente en un lugar anterior a la palabra presente, a las palabras los presentes, y entonces dejó de ser adverbio y se convirtió en una preposición. Que en la lista de las preposiciones que tradicionalmente nos aprendemos de memoria es la segunda preposición. A, ante, bajo, ¿se acuerdan de sus preposiciones? No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna palabra, necesiten que aclaremos algo más. Creo que vamos Yo bien. solo quiero saber sobre las palabras verdes que están ahí, que dice sí,
espacio, cañones. No. Fíjate que justamente, Ara, empezamos con esto, la explicación de las categorías gramaticales o tipos de palabras. Entonces, empezamos con ¿qué? Empezamos con una lluvia de palabras. O sea, cada uno me fue dictando alguna palabra. Alguna palabra. Es más, vamos a poner ahora la palabra Ara. Palabra Ara, ya está. Es una palabra. Y fíjense, en la primaria nos enseñaron a distinguir entre los, eso me encantó, nos enseñaban a distinguir entre los nombres propios y los nombres comunes. Entre nombres propios decíamos María, Juan, Pedro, Rosa, y nombres comunes, todo lo que veíamos, decíamos perro, gato, mesa, árbol, etcétera. Pero curioso que nos enseñaran con este concepto, nombres propios. O sea, nunca nos dijeron, son sustantivos propios o adjetivos comunes. Nos dijeron nombres propios. O sea, cuando nosotros denominamos o utilizamos la palabra nombres, nos estamos refiriendo siempre tanto a sustantivos como a adjetivos. Entonces, no sé si quedó claro qué es lo que está con verdecito ahora, creo que sí. Bien. Entonces, ahora toca clasificar, ahora vamos a organizar este desorden, esta lluvia que está del lado derecho de la pantalla. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar con la palabra Elvia. Vamos a tomar a Elvia y vamos a colocarlo acá, es un nombre común, entonces vamos a decir que es un sustantivo. Vamos a colocarlo aquí en los sustantivos. Ahí está, es un sustantivo propio. ¿Se fijaron? Un sustantivo propio, ya está. ¿Algún adjetivo de los que están del lado derecho? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Algún adjetivo? Inepto. Inepto, exacto. Ya tengo aquí el adjetivo inepto. Ahí está. ¿Por qué hay otros tipos de adjetivos? Porque acuérdense que tenemos adjetivos nombres, adjetivos pronombres y adjetivos verbales. Por adjetivos verbales, muchachos, por adjetivos verbales voy a distinguir. Por adjetivos verbales voy a distinguir los participios, aquí los adoídotos 8, que así me lo enseñaron en la primaria, y por sustantivos verbales, aquí voy a colocar los infinitivos y los gerundios. Ahí están. Ahí están. Infinitivos y gerundios. Ahí están. Entonces, ¿qué conocemos en español como sustantivos verbales, infinitivos y gerundios? O sea, los que terminan en ar, er, ir y los que terminan en ando, yendo. ¿Cuáles son los adjetivos verbales? Los ado, ido, to, so, cho. Muy bien. Ahora, por ejemplo, alguien que me diga un pronombre de los que están acá enunciados. A ver, Sensi. ¿Cuál, Sensi? Él. Y justamente él, Sensi, que tiene acento, porque por ahí apareció un él sin acento, por aquí está ese él. Ese es un pronombre personal. Los pronombres personales son los pronombres sustantivos. Los personales son los sustantivos. Bien. Por ahí hay un tú también. Acá, él, tú. Apuk, ¿ibas a comentar algo? Iba a decir tú. Muy bien, Apuk. Aunque ya tengo un tú sin acento, que justamente este es tú sin acento, ¿qué tipo de palabra sería? ¿Sería uno de los adjetivos pronóminos? Exactamente, es un adjetivo pronombre. Los posesivos, mi, tú, mío, tuyo, suyo, justamente esos son los pronombres que tienen cara de adjetivo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que reconozca alguno? Por ejemplo, espacio. ¿Qué tipo de palabra es espacio? Sustantivo. Un sustantivo. Ahí tengo
Ahí tengo un sustantivo. Un sustantivo. ¿Qué otro sustantivo? Vamos a los sustantivos, todos los sustantivos. ¿Sensi? Cañón. ¿Cuál? Cañón. Cañón. Ahí está, cañón. Aunque queden aquí revueltitos. Cañón. ¿Qué otro, Arita? ¿Cuál? Lluvia. Lluvia. Muy bien, Ara. Tengo acá lluvia. ¿Qué otro identifican? Puros. Método. Método, ahí está el método. Muy bien, muy bien. Viento. Viento, muy bien. Luego cuando en las clases les dices a los alumnos, ¿cuál otro me dijeron? Caridad. Caridad, aquí está la caridad. Ajá. ¿Cuál otro? Sensi, o quien más quiera. Cara. Ara, ahí está. Sí, Aquí está otro nombre personal, Ara. Uh-huh. ¿Cuál otro? Parece que ya. Parece que ya están los sustantivos. Vámonos a adjetivos. ¿Alguno más? Creo que hay uno más, ¿no? Condicional. Sí, Sí, condicional. Tenemos condicional. Inepto y condicional. Ahí está. Muy bien. Ahora, parece que esos son los únicos dos. Ahora, ¿algún otro pronombre con valor de sustantivo? Acuérdense que son con valor de sustantivo los pronombres sustantivos. Acuérdense que son los pronombres personales. Parece que no, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vámonos a los pronombres adjetivos. ¿Contigo no podría ser? ¿Contigo? Ok. ¿Qué es contigo? No es un pronombre personal. Pronombre personal. Si te fijas, esta es una palabra que tiene una preposición. Ponerlo ahí. Después vamos a especificarlo más claramente. ¿Vale? A un adverbio. ¿Con quién? Digo. Acuérdense que la distancia entre los adverbios y las preposiciones está muy reducida, ¿no? En realidad, pues, ¿qué son las prepos? Son adverbios. Los adverbios generalmente se utilizan como preposiciones. De hecho, en el diccionario, a veces algunas preposiciones, cuando están consignadas en el diccionario, el primer significado que me da es un valor adverbial. Eso es muy, muy claro. Bien. Ahora, ¿algún otro tipo de adverbio de una vez? Con. Esa más claramente va a ser preposición. Acuérdense que están muy cercanas estas dos. ¿Alguna otra prepo o adverbio? ¿Cuál? Sí. Sí. No sé si esa fue la que mencionaste, Apuk. Sí. Sin. Muy bien, Apuk. Ya por acá tengo el sin. Ya quedó ahí el sin y el sí que había dicho Justin, el sí afirmativo. Muy bien. ¿Qué hago con, a ver, otra preposición? Creo que ya, las preposiciones ya están. Las preposiciones ya están. Por ahí quedan algunos adverbios. Me parece que queda un solo adverbio. No. No. Ahí tengo sí y tengo no. Muy bien. ¿Qué hago con reprobar? ¿Qué sería reprobar? Un verbo. Verbo. Pero aguas.
Es un verbo no nuclear, no lo pongo acá. Es un verbo nominal. Entonces, Un sustantivo. eso es un sustantivo. Déjenme aquí un poquito abrir este espacio para que pueda caber aquí mi clasificación. Es un En línea, infinitivo. ponlo. Muy bien. ¿Qué hago con amaré? ¿Qué es amaré? Es un verbo. Verbo. Pero ahora sí va a Adjetivo ser un verbal. verbo, exacto, conjugado, nuclear. Vamos a decir, es un verbo nuclear. ¿Qué pasa con mío? Es un adjetivo. Es un adjetivo, pero vamos a Nómina, decir, ¿no? muy bien, eso, que es un pronominal. Podemos decir que es un pronombre adjetivo o un adjetivo pronominal. Están muy bien las dos denominaciones, ¿no? ¿Qué hago con cantando? Es un verbo. Es un ¿no? verbo. Muy bien, es un verbo, pero ahora decimos que es un verbo Gerundio. gerundio, muy Gerundio. bien. O sea, si se fijan, los que entran en la clasificación de verba nominalia, si se fijan, esos no los podemos conjugar por medio de las personas. No puedo decir yo reprobar, tú reprobar, él reprobar, ¿no? Cuando podemos anteponerle un pronombre personal a un verbo, es decir, que se conjuga, a eso le llamo verbos nucleares. A eso le llamo verbo nuclear, el verbo como núcleo de la oración. Si no, son sustantivos verbales, léase infinitivos y gerundios o bien adjetivos verbales. Bien. Bueno, me quedan nada más estas poquitas palabras. Y leído. Bueno, todas estas poquitas palabras que están ahí en la esquina superior derecha. Y bueno, la única que puedo clasificar aquí es la palabra leído, ¿verdad? ¿Qué es leído? Participio. Eso, es un participio. Acuérdense que en la primaria nos enseñaron, bueno, desde la primaria nos enseñaron que los infinitivos terminan en ar, er, ir. Los gerundios terminan en ando, yendo. Yendo. Y nos enseñaron también que los adjetivos son los que terminan en ado, ido, to, so, cho. Ya están ahí. Estos no son verbos que formen, que sean núcleo de oración. No son verbos nucleares. Estos son verbos nominales. Verba nominalia es verbos nominales. Y bueno, estas palabras, bueno, con excepción de tal, que es un adverbio, aquí quedaron algunas palabras que no entran en esta clasificación. Estas palabras no entran en esta clasificación. Ah, sí, el tal vez sí. Como forma compuesta, sensi, no solo el tal ni el vez, solo, sino junto, tal vez. Aquí voy a poner otra palabra que ya se acuña, junta. Que ya es como una palabra, como un grupo, ya, frase ya compuesta, ya una palabra compuesta, que es el no obstante, por ejemplo. ¿Verdad que nadie dice obstante? Y el no es otro, ¿no? Entonces, no obstante. Hay palabras que no las puedo separar, ¿no? Ya van juntas, no las puedo separar, por naturaleza van juntas. Eso pasa con el tal vez, que es un adverbio. Yo puedo decir, tal vez mañana les mande un video, tal vez mañana, eso ya me indica, está, tal vez mande. Bien. Y tengo después acá una serie de palabritas que no caben en esta clasificación. ¿Por qué no caben en esta clasificación? Porque ahora estas que voy a escribir acá son palabras que se denominan, voy a escribirlo acá, palabras estructurales.
¿Qué son las palabras estructurales? Y ahí, Sensi, es bueno tenerte acá. Porque, bueno, de por sí es bueno tenerte acá, Sensi. Pero es bueno tenerte acá sobre todo porque aquí viene, así como hablaba de las palabras que suenan muy filosóficas, ¿no? Las palabras que suenan muy conceptuales de la filosofía, ¿no? Ahí hablábamos del sustantivo y de la oración y todo esto. Pues este es muy del ámbito de la arquitectura, ¿no, Sensi? Entonces, estructura, le da estructura al pensamiento. Uno es justamente el núcleo, el verbo es el núcleo, y estas palabras estructuran el pensamiento. O sea, ¿de qué se van a encargar estas palabras? Se van a encargar de organizar a todas estas. Las organizan, sea que, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de palabras estructurales que conocemos? Voy a bajar estas. Voy a bajarlas un poquito. ¿Cuáles son las palabras? Fíjate que una vez en sí, un profesor de lengua me comentaba que a las palabras estructurales también les denominan en algunos manuales de redacción, les denominan, ¿cómo les denominan? Les denominan palabras tabiques. No me queda, pues déjenme escribirlo acá. Otro. Tabiques. Uh-huh. Por eso ahora ya lo pongo así como que lo pongo en cuadrito, ¿no? ¿Y cuáles son esos tabiques o palabras estructurales? Que van a ir formando luego los cimientos y todo esto, que hacen que no se caiga el pensamiento, ¿no? Hay luego un fenómeno, hay una propiedad textual, que se llama coherencia estructural, que la oración puede tener cohesión. Yo puedo decir, el perro y el gato. El perro y el gato son negros. El perro y el gato son negros. Ahí están perfectamente estructuradas las dos palabras. Pero puedo ahora, al momento de meterlas en un pensamiento completo, en un discurso, puedo decir, así como digo que el perro y el son, así como digo, entonces, ¿no? Entonces, ahí estoy preparando estoy metiendo esta oración dentro de un discurso más grande que me lleve a relacionar el perro y el gato son negros, así como digo que el perro y el gato son negros, entonces, de esta manera, lo utilizo como una analogía. Entonces, lo meto en un concepto, en un argumento de tal manera que me va a ayudar justamente ¿a qué? A estructurar un pensamiento, a hacerlo funcional, a hacer que sea efectivo en la comunicación, ¿no? Entonces, a esto me van a ayudar justamente este tipo de palabras, estas palabras que van a organizar. ¿Y cuáles son esas palabras que van a organizar? En primer lugar, tengo el artículo. De verdad, bendito artículo. Déjenme ponerlas ahora con color. Tengo el artículo. Y fíjense qué estoy diciendo. Bendito artículo. El maravilloso artículo que yo tanto amo. El artículo, como su nombre lo indica, articula. Entonces va formando grupitos de palabras. No es lo mismo decir perro que decir el perro. Como que ya estoy definiendo, ya estoy especificando, ya estoy más determinando a cuál me refiero. No cualquier perro, el perro, ¿no? Hay otro tipo de determinantes. Adjetivos, después vamos a tener posesivos y todo esto, pero ahora el artículo es uno de ellos. Es una maravilla en la lengua. En el nivel de la morfología y de la sintaxis, los artículos son maravillosos. Pero ahí les va la mala noticia, que algunos de ustedes, muchos de ustedes ya saben, en latín no hay artículos. Hay otras palabras que lo son, pero en latín no hay artículos. Pero bueno, el artículo es una de esas primeras palabras estructurales. Luego,
¿Qué otro tipo de palabras estructurales voy a identificar? También voy a identificar los nexos. Y voy a identificar también las conjunciones. Que nexo y conjunción no es lo mismo, ¿eh? Ya después vamos a ver la diferencia. Ahorita les doy una diferencia muy general, muy general, para que quede completo esto, Ara, para que lo apuntes. Ajá. Entonces puedo decir ahora que a mí me encanta utilizar las mismas palabras, bueno, porque soy profesora también de etimologías y porque me encanta que vean la raíz de las palabras y luego la familia de palabras. El artículo articula a las palabras. Y luego, Fer, ¿por qué es que se le llama artículos a los artículos de las leyes? Pues también van organizando, ¿no? También hay un cierto tipo de organización en esto, ¿no, Fer? Por eso es que están relacionadas con. Y luego tengo que los nexos introducen. Generalmente estos nexos que introducen, a ver, espérenme, los nexos los voy a poner acá. Los nexos, aquí voy a considerar que los nexos organizan el pensamiento. Y en medio voy a colocar las conjunciones. Las conjunciones tengo de dos tipos. Conjunciones que introducen, conjunciones que introducen, y tengo otro tipo de conjunciones que unen. Las conjunciones que introducen se llaman, a ver si ustedes han escuchado ese nombre, seguro yo alguna vez lo dije, se llaman subordinantes. Las conjunciones que unen, se llaman coordinantes. Luego siempre les pongo el chiste de las coordinaciones en la facultad y les digo, todas esas están al mismo nivel. Entonces, las subordinantes, en las subordinantes hay una relación, hay una jerarquización, ¿no? Hay una jerarquía. Hay unas que son más importantes que otras, ¿no? Hay oraciones más importantes que otras. Bueno, en las coordinantes, no, las coordinantes unen oraciones del mismo nivel. Cuando hablo de coordinación, siempre es al mismo nivel. Ahí tengo la principal conjunción. Coordinante es I. Esa es la más importante. I. Y, por ejemplo, una conjunción, un ejemplo de conjunción subordinante puede ser ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando se callen, empiezo la clase. Se introduce una oración que funciona como introduce una circunstancia. Cuando se callen. Las conjunciones coordinantes introducen, las conjunciones coordinantes unen. Acá también tengo en las coordinantes el no obstante. Llegó temprano, no obstante, o pero, no participo. Ahí está. Si no les pido que participen, no participan. Ahí está. Un sí, también como una... no, perdón. Esta es una conjunción subordinante. Bien. Y el finalmente, fue un artículo.
Ahí tan solo algunos ejemplos, ustedes pueden ir llenándolos con otros. Los nexos que organizan son palabras que organizan el discurso, y lo voy a decir así rápido, muy, muy rápido. No me interesa en este momento profundizar en ellos. Estos nexos que organizan, a ver, híjole, está padrísimo. Les va a encantar a Elvia, a Rolando y a Puck, les van a encantar estos. Seguramente ya los conocen, pero seguramente también los conocen o los han reconocido como partículas lógicas. También se les llama partículas discursivas o hilativas. Tienen todos estos nombres, ¿no? Palabras lógicas. Y ahí está su maravilloso, ese que se utiliza mucho en lógica, que es, por lo tanto, ¿no? El por lo tanto. Esa palabra, por lo tanto, habla de un desarrollo, de una consecución, ¿no? Por lo tanto. Luego, decimos. Y luego hasta se lo echan también en latín y dicen ergo. Entonces, entre los nexos que organizan y organizan ¿qué? Organizan el discurso, fíjense muy bien, cómo va discurriendo el pensamiento. ¿Cómo discurre el pensamiento? Pues al principio la introducción y luego el desarrollo y al final la conclusión. Hay palabras especiales que me van a indicar, como oyente, como lector atento, que estoy en pleno desarrollo a lo mejor de una exposición, o que estoy en la introducción, o que chin, ya llegué al final, es la conclusión. Sé que cuando estén, ahí les va a los que dan clases, cuando estén en una clase, a lo mejor ya lo aplican, pero ya después de hablar 3 horas, y más si es ahorita un tipo de clase como esta que la verdad es que nos cansa demasiado, pues no olviden decirle a los alumnos, ya por último, esto me va indicando que ya va a terminar la clase, aunque todavía me alargue, ¿no? No importa, pero ya por último, esto me indica justamente que estamos a punto de concluir. Imagínense que llego tarde, Ara, no es hablada Ara, llego tarde y les digo, Arita, y te digo, Ara, bueno, pues entonces empecemos. Dices, ay, se la pasaron hablando seguramente. Entonces empecemos. Ya con esta frase, con estas palabras, tú dices, apenas van empezando. Eso está padrísimo, no me atrasé tanto. ¿Sí, Ara? Entonces, habrá palabras, nexos que organizan, palabras que organizan. Y les llamo de esta manera. También se les llama, otro nombrecito que tienen también son partículas discursivas. Entonces pueden ser lógicas, discursivas o hilativas. Son partículas. Ahora sí, ya para terminar, porque fue mucha información el día de hoy de la clasificación de las oraciones. Ya para terminar, y al rato les digo cuál va a ser su tarea, pero ya para terminar les comento esto. Los gramáticos, a todo esto ya dije que, bueno, esto se llama, ya comentamos, se llama categorías gramaticales o tipos de palabras. Bueno, pues los latinos a esto le llamaron, en latín, esto se llama, espérenme, esto se llama partes orationis. ¿Cómo se dice en latín categorías gramaticales o tipos de palabras? Se dice partes orationis. Y si se acuerdan, fue justamente el texto que empezamos a leer. Ahorita va a aparecer por ahí en la pantallita. El texto que empezamos a leer. Ahí está. Partes orationis, es con lo que empezaba este texto. Decía, partes orationis sunt octo. Ahí decía, las partes de la oración, o sea, las partes del pensamiento, del discurso, son 8. Dice, nomen,
pronomen, verbum, adverbium, participium, coniunctio, praepositio, interjectio. Ahí simplemente las está enumerando. Y ahí está diciendo, las partes de la oración son 8. ¿Cuáles son las partes de la oración? Está diciendo que son el nombre. Ay, no, perdón. Perdonen ustedes. Ya les quité de la. Ahí está. Ahorita, ahí está. Ya lo volvieron a ver. Perdonen, ¿eh? Ahí está. Está diciendo que las partes de la oración son 8. ¿Y cuáles son las partes de la oración? El nombre, el pronombre, el verbo, el adverbio. Aquí Donato le llama participium a los verbos nominales. Si ustedes recuerdan, yo les expliqué que son verbos nominales porque son nombres que provienen de verbos. Para Donato eran verbos que participaban, tenían parte de verbo y parte de nombre, por eso se llaman participium. O sea, para los latinos un participio incluía infinitivos, gerundios y propiamente los participios. Para nosotros, los participios ya nada más son los terminados en ado, ido, to, so, cho, ¿no? Entonces aquí diría de nuevo, el nombre, el pronombre, el verbo, el adverbio, los verbos nominales, y luego habla de la conjunción, la preposición, y aquí faltó uno para nosotros, que es la interjección. ¿No? La interjección son palabritas que ayudan a expresar los estados del ánimo. Son más de la índole de las afecciones más que de la gramática. Por ejemplo, nosotros decimos como ejemplo de interjección, hay. Y cuando nosotros mencionamos el hay, no podemos dejar de actuar y de actuar un poquito la pronunciación de esa interjección y expresar a lo mejor cierta ironía, cierto enfado, sorpresa, miedo. Ay, ay, ay. O sea, la entonación son palabras que ayudan a entonar una palabra que no se pronuncia. Como si fueran los efectos especiales que luego ponen en las películas y en las cuales no nos podemos estar imaginando el sufrimiento a lo mejor de algún actor. Bien. Entonces la interjección. Ya hablaremos más estrictamente de esta última, que es la interjección. Y luego dice, ex is, duae sunt principales partes oraciones. Dice, de estas, 2 son las principales partes de la oración. Y menciona al nombre y al verbo. Acuérdense que el nombre era un gran paquete que distinguía tanto los nombres como los pronombres, como los verbos nominales. Y acuérdense que por verbo nominal, para Donato, son los participia, los participios. ¿No? Bien. Entonces, dice aquí que los artículos, perdón, los latinos, dice, latini articulum non ad numerant. Los latinos no cuentan con artículo. Y dice, finalmente, graeci interjectionem. Los griegos no tienen interjección. Los latinos no tienen artículo y los griegos no tienen interjección. Luego dice, multiplures, multipauciores, partes orationis putant. Dice, muchos piensan que las partes de la oración son muchas. Muchos piensan que son pocas. Que las palabras son muchas y muchos que son pocas. Pero dice, aquí dice verum,
verdaderamente, dice, ex omnibus, de todas, tres sunt, quae sex casibus inflectuntur. Dice, tres son las que se declinan en 6 casos. Sex casibus. Se declinan en 6 casos. Y aquí ya no menciono a Donato. Fíjense, ya desde tiempos de Donato ya no cuenta ni el locativo ni el instrumental. Aquí, al relacionar o al hablar de 6 casos, él se refiere al nominativus, genitivus, dativus, 3, quatuor, accusativus, quinque vocativus, et sex ablativus casus. Sex casibus. ¿Cuáles son esas 3 palabras que se declinan en 6 casos? Nomen, pronomen, et participium. In hispanique, en español, el nombre, esto es sustantivos y adjetivos, el pronombre y los verbos nominales. Participium, aquí dice participium, para nosotros verbos nominales, participia. ¿Sí? Entonces fíjense cómo partes orationis, que es con lo que empieza este textito, para nosotros, partes orationis, tiene que ver justamente con las categorías gramaticales, que es lo que estudiamos el día de hoy. Partes. Quiero que se queden, ya estamos a punto de irnos. Quiero que se queden justamente con esta palabrita, partes. Y quiero que esa palabra partes la vean ahora también acá, partículas. Estoy subrayando esas 2 palabras, partes y partículas. Bueno, ¿qué son partes? Partes son los tipos de palabras y partículas son las partecitas. Es como si dijéramos en latín las palabritas. Son palabritas que si bien no expresan una función, sí organizan el discurso. A veces yo pongo esta analogía en las clases cuando les explico las partículas. Con esto termino. Que es que en un coloquio, en un congreso, a veces quienes se llevan la atención, la máxima atención, y a veces hablar en una conferencia por media hora, porque son los oradores principales, son los conferencistas magistrales, son los que tienen 7 postdoctorados u 8, son, les digo, los que se llevan la palma y todo. Y bueno, por ahí está el apoyo técnico, y por ahí están las edecanes, y por ahí está el que llega a encender y a poner el monitor, y el que llega a conectar la computadora del orador con las pantallas principales y todo esto. Todo ese apoyo de logística, sin los cuales no se hacen el discurso. O sea, si no, yo no sé cómo se aprenden o no los micrófonos, esto no, tan importantes unos como otros. Lo mismo pasa en los tipos de palabras, lo mismito pasa. Tan importante es el núcleo como los nombres que expresan las funciones sintácticas, como estas palabras que ahora están en color rojo, que son las palabras estructurales o los tabiques que van a construir el discurso para que no se venga abajo, para que no se caiga. Son importantísimos. Entonces, con todos estos tipos de palabras es con lo que vamos a estar jugando este semestre, con todos estos tipos de palabras. Entonces, ahí tienen su esquema, ahí tienen su primera clase. Vamos a hacer alguna tareita con este esquema. Yo les voy a dar un textito, igual que la tarea que me tienen que entregar el lunes, o que mandar, la de dividir el texto en sílabas. Les voy a pedir que
que clasifiquen un pequeñito texto en sus distintas categorías gramaticales. Y les voy a subir la indicación y todo esto al aula, a Classroom, ¿no? Para que lo tengan. Y pues así terminamos, jóvenes. Nos vemos el lunes. Les digo la planeación de la clase, la subo al Classroom y seguimos con esto. Si tienen alguna duda, ya para no quitarles más su tiempo, si tienen alguna duda, me la escriben y en cualquier momento la vemos todos y resolvemos las dudas en torno a todo esto. ¿Sale? ¿Les parece? Entonces, pues yo creo que con esto terminamos. Voy a detener la clase. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece? Que estén muy bien. Claro que sí. Sí, gracias. Walete, Gracias, Ale. Walete. Buena semana. Walete, Gracias, gracias. maestra. Gracias, Ado. Wale. Gracias, buen fin de semana. Ecualis.